¡El Caimán! ¡El Caimán volador! ¡Agachero! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Hoy contamos con un invitado muy especial, con un alias todavía más especial. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias, Jorge, por invitarme. Gracias. Venimos a hablar de, bueno, un tema que tiene bastante miga. Johnny es piloto desde hace bastantes años y, bueno, pues a mí me surgen ya bastantes preguntas sobre ese tema y imagino que a mucha gente también, porque es una profesión con cierto, pues, prestigio, misterio, como que está bastante bien vista y pues por ir empezando, por qué fue lo que a ti te llamó la atención de la profesión y por qué te viste estudiando para ello? Pues inicialmente, si tú mismo lo has dicho, inicialmente, fíjate qué curioso, era realmente lo diferente, lo distinto, lo poco común que es esta carrera, vamos a decirlo así. Cuando eres una persona curiosa y que tiene intereses a lo mejor fuera de lo habitual, ¿no? Que es una persona, pues eso, con mucha capacidad de investigación, con curiosidades más allá de lo habitual, pues normalmente tienes más aprensión o más, digamos, tiendes a involucrarte en asuntos que son menos normales, ¿no? Precisamente, como tú bien dices, el mundo de la aviación es un mundo muy pequeño, bastante exclusivo, vamos a decir así, no por la capacidad o las posibilidades de hacer al mismo, sino porque es realmente pequeño, aunque haya efectivamente tantísimos aviones y tantos desplazamientos en el mundo, ¿no? Entonces, quizá eso, como persona de forma ya innata, fue uno de los motivos posiblemente que a mí me generaban interés en esta carrera. Y luego, posiblemente también, pues porque yo empecé tarde en esto, yo empecé para lo que la gente ahora le va a sorprender, ahora para lo que la gente entiende como piloto, ¿no? Eh, Realmente a mí me empezó a picar mucho el gusanillo con un 18, 17 años, que tenía un amigo que estaba en ese momento sacándose la licencia de piloto privado, que es digamos, la primera licencia que obtienes para volar. No es tanto la que la gente puede creer que es eso que llamamos ultraligeros. Esta ya es un poquito más específica, más técnica. Digamos, sería el primer paso para convertirte en piloto comercial, la primera licencia que obtienes. Cuando dicen piloto privado, PPL, lo que quiere decir es que puedes volar siempre y cuando no seas remunerado. Lo único que no vas a poder alcanzar en ese caso, principalmente además, va a ser aviones a reacción con esa licencia. Pero puedes volar todo lo demás, puedes volar aviones multi-engine, single engine, o sea, con uno, solo dos motores, siempre y cuando sean de pistón, el tipo de motor, que no sea reacción, y sin cobrar, o sea, por placer, vamos a decir así. Esa es la diferencia con la licencia de un piloto comercial. Así, con 18 años, pues ya te digo, empecé a subirme estas avionetas, que llama la gente, ¿no? Que son aviones realmente, pero bueno, esas avionetas que la gente de a pie entienden. Y con este amigo pues me empezó a llamar mucho la atención, me fijaba en él y me daba envidia, lógicamente, yo era imposible poderme permitir eso, en ese momento se me estaba pagando su padre, claro, lógicamente. Entonces fue evolucionando el tiempo, poco a poco yo me dediqué a otras cosas, estudié una carrera que no tiene nada que ver, administración y dirección de empresas, me dediqué a otras cosas que no tenían nada que ver. Y en esos momentos, evidentemente, pues nunca se me pasó por la cabeza, porque efectivamente, como todo el mundo sabe, es una cosa aparentemente cara, ¿no? No lo es, ahora os voy a contar, pero bueno. El caso es que todo te echa para atrás, mundo muy pequeño, caro, muy exclusivo, difícil, muy técnico, tal. Bueno, pues lo ves complicado, nunca me lo llegué a plantear de forma seria, hasta que después de mucho tiempo, prácticamente con 29 años, habiendo pasado, pues eso, desde los 22 fuera de casa o 21, trabajando por ahí, haciendo mis cosas, me veo con dinero y, bueno, también sumado a mi mujer, que era azafata. Entonces en esos momentos pues me subía con ella a los aviones y me montaban en el cockpit y bueno, pues todo eso me volvió otra vez a resurgir poco a poco. Me fui dando cuenta que realmente era lo que yo quería porque además me gustaba inicialmente de siempre también.
la ingeniería aeronáutica, me gustaba mucho, me gustaban los aviones, la máquina, siempre, sí, eso de siempre, eso desde pequeño. La máquina, más que el pilotar, más que el volar, la propia máquina, todo el mundo puede entender por qué, son cosas espectaculares que vuelan. Y pues eso fue un poco la mezcla de factores que hice. Efectivamente, me di con dinero y lo decidí invertir. Digo caro, aparentemente, porque sí, me arriesgué, lo que quería era obtener una profesión y bueno, caro relativamente, porque como bien sabes, Jorge, aquí hay universidades en Madrid, yo vivo en Madrid, y hay universidades para estudiar Derecho que cuestan lo mismo o más, incluso mucho más, para estudiar Derecho. No le quito mérito a Derecho, pero quiero decirte, una carrera en la que no necesitas ningún tipo de medios, nada más que libros y un tío que te lo lea, y entender más o menos de qué es el asunto y memorizar las leyes, ¿no? Cuesta más o lo mismo, como mínimo, que una carrera de piloto. Para que te hagas a la idea, el baremo actual con la competencia que hay en España, que es uno de los países de la Unión Europea que más formación en cuanto a aviación proporciona por el tiempo, por el sol. En Europa hay mucha competencia y los precios están desde lo más básico, que sería obtener tu licencia de piloto comercial, aproximadamente unos 60.000 euros, hasta lo más caro que hay en España, el mejor sitio en el que te van a proporcionar absolutamente todo, incluso la posibilidad o grandes posibilidades de trabajar inmediatamente después de terminar, serían aproximadamente unos 140.000. Fíjate que la diferencia es muy grande. La misma licencia. ¿Y hay ayudas, becas o algún tipo de esto no hay soporte? absolutamente nada. Lo único que hacen ahora mismo, y bueno, realmente no es una cosa que sea muy común, es algunas compañías programas de cadete. O sea, lo que hacen es una especie de scholarship, sí, una especie de beca. Entonces, lo que proponen es que te presentes, lo que buscan son niños acabados de terminar el colegio con 18 años, y que efectivamente demuestres tus capacidades. Ellos buscan gente que tenga intereses por la aviación, no tienes por qué tener conocimiento de la aviación, pero sí unas capacidades que a ellos les gusten para efectivamente una parte de la formación financiarla. Lo que pasa es que eso también tiene todo mucho detrás, ¿no? Realmente ellos te están aparentemente financiando la formación, pero al mismo tiempo te van a contratar en unas condiciones bastante mediocres, con el objetivo de rentabilizar tu puesto a medio plazo, incluso, ¿no? Durante tus 10 primeros años de carrera vas a estar mal pagado, creyendo que, bueno, has entrado efectivamente en el mundo de la aviación de una forma bastante directa y rápida, pero te van a estar utilizando durante esos 10 primeros años. Entonces es muy complicado. Es complicado el tema, te lo tienes que financiar tú, pero ya te digo que organizándolo bien ahora mismo, e incluso si te vas a Estados Unidos a volar, que es una de las posibilidades que yo hice, a mí me costó un poco menos de 60.000 euros. Me pudo costar aproximadamente 55 o 50.000 euros tener la habilidad. ¿Y esto te lo puedes autofinanciar tú con autofinanciar, o sea, a través de un banco en vez de estas scholarships donde luego te dan peores condiciones? O sea, porque es un activo bastante tangible, vaya, una vez que consigues. La diferencia fundamental en cuanto a si vas a financiártelo a un banco sería que en este caso probablemente el interés que te van a aplicar va a ser lo que apliquen para inversión en formación. Lo cual no va a ser lo mismo que, por ejemplo, un préstamo personal para comprarte un coche o cualquier historia. Evidentemente, los intereses van a ser menores, pero la facilidad al acceso va a ser la misma que para comprarte un coche. Si no tienes aval, si no tienes forma digamos, acreditar, exacto, no vas a disponer del crédito. Tú lo sabes bien de qué va eso. Entonces, ¿qué pasa con el tema de...? Es así, o sea, necesitas avalar o necesitas un salario, una nómina, tal. ¿Qué es lo que pasó en mi caso? Pues que yo me vi con el dinero. Gracias a Dios o al trabajo que estuve haciendo hasta entonces, me vi con la pasta y no me lo pensé. Y el tema es que efectivamente la gente se acredita y los primeros años pues sufre porque tienes que pagarlo y no es fácil, sobre todo en época de vacas flacas, como estamos ahora mismo, y ya relacionado un poco a cómo está el mundo de la aviación en estos momentos y asociado, por supuesto, al tema del COVID. Claro que esto es absolutamente inesperado. Luego nos meteremos ahí, pero ¿por qué? No sé si lo sabrás, pero ¿por qué es privado? O sea, ¿por qué no hay una escuela pública que... Bueno, me imagino que habrá muchos intereses detrás o...
Pero si hay algo así de historia de la aviación, ¿por qué es algo privado y no hay una oferta pública en este país que suele ser toda la información pública? Antes existía a través de SENASA. SENASA es el órgano, digamos, rector o responsable de la gestión de las licencias de flight crew, o sea, de la gestión de licencias, de la gestión operativa y, digamos, normativa en cuanto al flight crew, a la gente que forma parte de la operativa en una aerolínea o en una operación comercial de aviación, ¿vale? Esta gente son los responsables y en su momento, hace ya bastantes años, tenían dos escuelas cuya propiedad era el Estado a través de esta empresa público-privada que se llama SENASA. Digo público-privada porque no todos son funcionarios. Entonces, digamos que esto existía hasta hace no mucho, no sé, no te puedo decir cifras exactamente porque lo desconozco, pero hasta hace no mucho existía esas dos escuelas, pero en ningún caso, tengo que decirte, Jorge, en ningún caso estaban becadas ni eran gratis ni nada de eso. Costaban lo mismo que una escuela privada, lo mismo. El problema tienes que visualizarlo de la siguiente forma. La licencia de piloto te posibilita, a través de todos esos países en los que tienen acuerdo, en este caso España, con la emisión de la licencia europea, digamos que te da la posibilidad de trabajar en cualquier lugar, ¿vale? Es igual que, efectivamente, si lo comparas a una universidad, que te dan un título y lo puedes llevar a cualquier lugar, ¿no? Y te lo van a convalidar, dependiendo de qué carrera, pero normalmente lo hacen así. Efectivamente, con la licencia de piloto sucede lo mismo. Te puedes llevar el título a cualquier lugar, ¿no? Desgraciadamente no sé por qué no hay ningún tipo de subvención, aunque si lo pienso en profundidad, tiene que estar asociado claramente al tema de los costes operativos de formarte como piloto. Efectivamente, los costes operativos son muy altos. Los márgenes para las escuelas son muy bajos, aunque parezca mentira con esas cifras, son muy, muy bajos. En cambio, probablemente si te vas al ICAE o te vas a alguna ¿cómo se llama? Universidad privada aquí en Madrid. Sí, y vas a pagar 60.000 por estudiar Derecho, el margen es brutal, aunque le estén pagando 4.000 euros al profesor. O sea, y estén pagando 15.000, 20.000 euros de alquiler por el campus. O sea, es que el margen ahí es brutal, porque efectivamente los medios pues están prácticamente amortizados. El problema es que en aviación hay una serie de costes que no son, digamos, no son evitables en ningún caso, tienes que asumirlos sí o sí, de cualquier forma, y además cada vez en el tiempo va más, o sea, los costes van creciendo. No es capaz la aviación de momento de optimizar los costes, para que te hagas la idea, ¿no? Los materiales, ya lo hemos visto, materias primas cada vez menos. Todas las materias primas esenciales, como los metales, carburantes, hidrocarburos, todo eso se ha ido a más, ¿vale? Ahora están bajando, pero a lo largo de los años lo único que hace tienen es una progresión positiva. Los salarios van en aumento, todo va en aumento. Y va poco en relación a, ya lo sabes, a la renta per cápita de la gente. Esto quiere decir que tú tienes que incrementar el precio efectivamente por una cuestión de costes, no para intentar ganar más dinero, sino para seguir ganando lo mismo. Y encima a la gente le cuesta cada vez más, vamos a verlo así, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que es un campo que para hacerlo público lo veo demasiado costoso, poco rentable. ¿Cómo retienes luego a tus pilotos, a los que tú has formado? Lo que te interesa es que se queden en España, aunque ya hemos visto que con los universitarios es muy complicado, pero en este caso en el que has depositado tantísimo dinero en su formación, ¿cómo vas a arriesgarte a que encima se vaya a otro lugar a poner, digamos, en funcionamiento esa licencia, ¿no? Entonces, yo no sé, yo lo veo muy complicado. No sé, realmente no le veo una explicación, ¿no? Luego esa formación, ¿cómo es? O sea, ¿te pareció complicada? ¿Es muy teórico, muy práctico? ¿Cómo es un poco toda esa formación? ¿Cuánto dura? ¿Cómo está un poco estructurado?
Para que te hagas la idea, la carrera de piloto hay dos vías esenciales. Inicialmente, en el mundo hay dos licencias, las más importantes serían la americana y la europea. No, tanto Europa, la Unión Europea, como Estados Unidos son miembros de la OACI, que es una congregación de países de aproximadamente, no me sé la cifra, no te la voy a decir, porque nos está escuchando mucha gente, no voy a evitar decir cifras porque no quiero decir datos erróneos, pero bueno, son un grupo de países, no son todos los del mundo, llamado la OACI, ¿vale? Esta, digamos, unión de países, este acuerdo entre países, lo que hace es estandarizar las reglas del aire, para que te hagas la idea, ¿no? Coger unas bases y a partir de ahí tú desarrollas, pero con unas bases mínimas, unos estándares obligatorios, si tú firmas el acuerdo OACI. Tanto Estados Unidos como Europa son miembros de la OACI. Luego, dentro de cada uno de los países o uniones de países internas, como puede ser la Unión Europea o Estados Unidos, en este caso es un Estado federal, lo que se tiene es una autoridad competente local, ¿vale? En este caso, a nivel estatal y luego más amplio, ¿no? Como por ejemplo en Europa. En Europa tenemos la EASA, que es como se llama el órgano rector, y luego a nivel España tendríamos AESA /SENASA. En Estados Unidos lo que tienen son las FAA americanas, directamente gestionan todo a nivel estatal, ¿vale? Esto sería como AESA en España. Las licencias son distintas, americana y española. El proceso formativo sigue unas reglas básicas generadas por la OACI, pero los medios de entender la formación de un piloto son distintos, absolutamente, radicalmente. En Estados Unidos lo que buscan es que tú seas un tío que ha volado muchas horas cuando quieras pasar a ser piloto comercial o cuando obtengas tu licencia de piloto comercial. En Europa se centra más en la teoría, curiosamente. Lo que buscan es que te formes más teóricamente que en vuelo. Para que te hagas la idea, y resumiendo, porque si no es demasiado técnico, en Estados Unidos para volar un avión de pasajeros con más de 12 pasajeros necesitas, lo que sería un piloto de transporte de línea aérea, lo que necesitas son 1.500 horas de vuelo. En España, con 200 horas ya puedes volar un vuelo en el que vayan 200, 300 personas. Para que te hagas la idea. Pues, 200 horas. 500. Y toda esa teoría incluye mucho, imagino, la ingeniería aeronáutica y el cómo funciona el avión, más que solo el manejo, ¿no? Eso es. O sea, las asignaturas a desarrollar van desde uno a otro campo, pasando desde lo más técnico a lo más, digamos, teórico, ¿no? Por supuesto, tienes asignaturas como instrumentos, AGK se llama exactamente en inglés, que desarrolla, por ejemplo, todo el funcionamiento de los instrumentos, cómo funcionan, pero no solo el propio instrumento en sí, ¿no? También los elementos que lo hacen funcionar, como por ejemplo un giróscopo, en qué consiste, pues un montón de sistemas que lleva el avión, de detección de presiones, que ya sabes cómo funcionan los sensores, pues todo eso tienes que estudiarlo para conocer cómo funcionan los sistemas. Y luego toda la parte también de física, ya sabes, de principios de vuelo, cómo vuela el avión, en qué consiste, qué es lo que pasa cuando levantas o bajas el morro, por qué actúa de una u otra manera un ala, cuándo deja de volar, qué significa la sustentación, toda la terminología de física que se asocia a los aviones y es muy interesante también. Y luego también tenemos una parte de derecho para que te des cuenta. Todo lo que es legislación, procedimientos operacionales e incluso comunicaciones estudias también, para que sepas más o menos que tocas todos los campos. El nivel, digamos, de esa teoría es todo en inglés, la parte comercial, para ya pasar a piloto comercial, la parte inicial de piloto privado es en español, la segunda es en inglés. El nivel, desde mi punto de vista, que he estudiado una carrera universitaria, en este caso de letras, una porquería, la verdad, pero bueno, podría decir que es perfectamente posible, muy similar a lo que serían 2 años de carrera, sin problema. Sin problema. O sea, el nivel es alto, muchísima información, mucha documentación, bibliografía, diferentes campos, mucho que tocar. Y eso sí que podría decir que la verdad lo que te complica realmente es el volumen de información. No la dificultad de la ejecución de los conocimientos, sino el volumen. Muchísimo. Y luego o sea, imagino que para la licencia no es solo lo que la academia te está haciendo los exámenes, sino que luego tienes que pasar un examen ya más supraoficial, el que te aprueba la licencia. Eso es. Es algo así, ¿no?
Sí, primero, a ver, lo que hace la escuela en cuanto a teoría, en cuanto a los exámenes teóricos, las asignaturas teóricas de las que, por ejemplo, te he hablado. Tú tienes que hacer unos exámenes internos, efectivamente, en la escuela. Primero chequean que tú tienes nivel, tienes que pasar una serie de filtros después de la formación y los cursos teóricos que te han impartido, y posteriormente pasas a hacer exámenes oficiales que se hacen, para que te hagas la idea de la importancia que tiene esto, es en barajas y se hace a modo de oposición. Es la misma concepto. Son una sala a modo de anfiteatro con ordenadores. Está todo en ordenadores en los que no puedes acceder a nada. Directamente tú metes tu DNI, un código que te entregan a la entrada y se abre el examen generándolo ahí, no puedes acceder a nada, está todo capado y tal, y te están viendo gente que te está vigilando desde abajo, 4 personas, con cámaras, con no sé qué, con de todo. Como si fuese una oposición, con inhibidores de esto, te piden dejar todo lo que hay en los bolsillos en la y para que te hagas la idea te pueden llegar a sancionar por una chuleta en la mano con directamente no poder disponer, o sea, directamente te sancionan de por vida, para que te hagas la idea. Luego hay una serie de baremos en cuanto al nivel de problema que hayas causado, en este caso pues de copiar, depende de los medios, de cómo lo tal, te ponen una sanción u otra, pero ya te digo que puede ser hasta de por vida, que nunca jamás puedes volver a presentarte un examen oficial. Esto, todo de lo que te estamos hablando, estas 200 horas con las que acabas, en ningún momento has volado un avión a reacción. Puedes decirte, ¿cómo entonces entras en una compañía? Porque después de la formación, esta que te estoy hablando, que cuesta de 60 a 140.000 euros, tienes que hacer lo que se llama el type rating, si quieres volar un avión a reacción, ¿vale? Un motor a reacción que es diferente a un pistón. No voy a meterme porque si no es un lío, pero bueno. El motor a reacción son las turbinas, lo que vemos simplemente en los aviones grandes, esos chips antes, ¿vale? En este caso, para volar eso necesitas lo que llamamos una habilitación de tipo. Las licencias que tienes hasta ese momento son inicialmente habilitaciones de clase, así se llaman, que va en función a la operativa que estás realizando. 2 motores, un motor o más, en condiciones instrumentales o visuales, que son las reglas del aire en las que estás volando y tal. Digamos que eso son habilitaciones de clase. Para volar un 320 necesitas una habilitación de tipo. La habilitación de tipo hoy en día están en un precio aproximado de más o menos de 15.000 a 35.000 euros, dependiendo de la compañía en la que estés entrando. Eso lo tienes que abonar tú, después de haber abonado los 140 o los 60.000. Lo que suelen hacerte es precontratos para que puedas financiártelo, en este caso ya con bastante buen interés en cualquier banco, con un precontrato. Tú vas a ser contratado y, por tanto, digamos, ese es el aval, ¿vale? Entonces, en este caso ya no necesitas disponer de dinero, entonces como que dentro de la carrera, como con eso, digamos, vamos a decirlo así, pues no cuentas. Dices, bueno, pues eso ya va a ser trabajando, ya va a ser inicialmente cuando empiece un trabajo y efectivamente lo voy a rentabilizar rápido y son 20.000 euros que tengo que asumir, 20, 30.000 y ya está, pero no cuentas con tenerlo en el bolsillo, para que te hagas la idea. Y eso es lo que te habilita durante un mes y te forman para volar ese 320, ese 737 que tú ves que luego te llevan ahí a Tenerife en el Ryanair, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia de esas clases prácticas con las de la autoescuela? Esto es una comparativa que yo hago mucho. Piensa que yo soy instructor. Entonces, a los alumnos muchas veces le hago similitudes con el tema efectivamente, de lo que es un coche, ¿no? A veces tengo que hacerlo, desgraciadamente para mí. Pero siempre aviso. Cuando hago los símiles, siempre digo, cuidado que no tiene absolutamente nada que ver. Por si acaso. Efectivamente, el tema es que en un coche vas en el suelo y en un avión estás en el aire. O sea, en ningún caso es posible compararlo, aunque a veces no me queda más remedio, ¿vale? Y comparativamente hablando, digamos que el nivel de intensidad para llevar a un avión es muchísimo más requisitorio, te exige muchísimo más que el pilotar un coche, ¿vale? Digamos que el manejo es menos natural, ¿vale? Porque lo veo además en los alumnos, es decir, lo que veo es que desde hace ya bastante tiempo veo que esto pues lo vas viendo a lo largo que vas pasando, vas teniendo experiencia, lo que ves y tú mismo te valoras a ti cuando eras alumno, ¿no? Cuando yo estaba formándome también, que el cuerpo humano te pide lo contrario a lo que tienes que hacer en el avión. Ese es el resumen, para que lo entiendas, ¿vale? Entonces, claro, en un coche, ¿verdad que es bastante más intuitivo? En el caso del manejo general, luego las marchas es otra historia, pero el manejo general, ¿verdad? Que es bastante intuitivo, y a la izquierda, a la derecha, tal, acelerar, frenar, ¿no? En un avión no es intuitivo, es diferente.
Eso lo que genera efectivamente es pues que no puedes guiarte por el subconsciente, no puedes dejar que tu cuerpo maneje la vida. Necesitas muchísimo más trabajo para bloquear esas reacciones del subconsciente en el manejo y enseñar al cuerpo y a tu cerebro a manejar la aeronave como se tiene que hacer, que no es parecido a lo que crees que tienes que hacer, ¿no? Entonces, no se puede comparar en absoluto, aparte quedamos en el live. ¿Y la gente se pone muy nerviosa en sus primeros vuelos? Imagino que sí, ¿no? Sí. A ver, tú piensas que fundamentalmente en los primeros vuelos lo que yo veo es que normalmente todo el mundo tiene mucha ilusión. Claro, estás muy ilusionado en montarte por primera vez en el avión, has estado trabajando mucho, con mucha teoría y tal, para llegar a montarte un avión en la formación tienes que haber estudiado bastante antes, hay una serie de requisitos, las escuelas ponen muchos requisitos para llegar a volar antes de montarte en un avión. Entonces, digamos que es un momento como de explosión de tu ilusión, ¿sabes? Entonces, digamos que eso suele sobreponer incluso el que no se dan cuenta ni de que están volando. O sea, en ese momento es tanta la ilusión que tienen, tanto esto, cuando se bajan dicen, es que no me he dado ni cuenta, ¿no? Aparte yo soy de un estilo, un primer vuelo conmigo, es que yo no suelo dar paseos, ¿sabes? Yo soy un tío muy exigente. Entonces yo desde el primer vuelo te voy a meter una caña que no te dejo ni respirar. Entonces no te doy tiempo ni a pensarlo. Eso es así. Soy ese Te estilo de... pones a hacer loopings ya y de todo, ¿no? No tanto, pero casi. No, lo que pasa es que yo tengo un concepto que es muy importante también a nivel instrucción y lo que yo recibí en su momento, que es lo que me gustaría que a mí siempre recibir, es que el instructor tiene que demostrar que tiene interés por transmitir información y porque tú aprendas. Si el tío es un tío que está ahí, que le notas, esto se nota al instante, está pasando el rato. En una oficina eso no lo ves. Y bueno, pues sí, pues decir, esto no hace ni el juego, ¿no? Pero realmente puedes pasar más desapercibido. En un avión, el instructor no puede pasar desapercibido, porque inmediatamente el alumno lo nota que no es un tío que tenga interés, nota que un tío que le falta profesionalismo, que lo que hace es sacarte, impresionarte un poquito, darte un paseo y ya está. Eso al final se nota, ¿no? Entonces yo para evitar eso soy un tío muy profesional y no dejo ni un minuto silencio, ni tampoco dejo que estés dando un paseo tranquilamente, estoy continuamente instruyendo. Y entonces el primer vuelo conmigo pues suele ser bastante potente. He visto de todo, he visto gente potar en el primer vuelo muchísimo, potar por todos lados, el panel entero, aunque les avisas, yo sí, ya tienes tus técnicas, ¿eh? Te puede pasar esto y tal, si te pones nervioso, pues dímelo y te voy a dar una bolsa y potas, estoy acostumbrado. He tenido compañeros que me han contado, aunque suene muy desagradable, así es, ¿vale? Que la gente no avisa. Entonces, claro, eso es un problema, porque el alumno se empieza a poner nervioso, ¿no? Empieza a marearse, tú se lo notas, ya tienes un momento ya que ya lo sé cuando se está mareando, porque se les ven los ojos, se ponen con sudores fríos por aquí en la frente y tal, es una cosa espectacular. Es muy incómodo el mareo de un avión, ¿eh? En uno de estos, muy potente, te lo digo porque yo también lo he sufrido. Y entonces, en ese momento yo siempre me anticipo, oye, que te estás mareando, venga, mira al fondo, hay unas técnicas, ¿no? De relajación, parecidas a las que se utilizan en los barcos. Mirar al horizonte, respirar profundo, tal, mantener el punto de visión en un punto concreto y tal, ¿no? Entonces, el tío, pues efectivamente se empieza a relajar, normalmente consigas que se relaje un poco y sobre todo que vomite con tranquilidad, a una bolsa, girándose para un lado y tal, ¿no? El problema es el típico que le da vergüenza. Dice, yo no le puedo decir a este tío que me estoy poniendo mal porque entonces yo no demuestro que soy piloto, no puedo demostrar que soy un Top Gunner, no puedo demostrar que soy Maverick, ¿vale? Entonces todos quieren ser Maverick, pero yo me río de los Mavericks, ¿sabes? Porque los Mavericks se suben y luego se ponen a potar como unos cerdos. Entonces, escucha, lo que le pasó a este amigo mío es que le tocó un Maverick de estos, ¿vale? Entonces el Maverick estuvo aguantado y tal, aguantando un poco tal, hasta que el tío no pudo aguantar ni un minuto más, porque además es tan potente el mareo que es que de verdad, o sea, no hay Maverick que lo aguante, literal. Entonces el tío fue a potar, de tal manera que el tío evidentemente lo que intentó fue retener la pota hasta el punto de que, claro, al poner la mano, el problema es que tienes el micrófono, ¿vale? Tienes aquí el micrófono de los cascos, ¿de acuerdo? Que es más sólido, no es como el micrófono de la tele, este que te ponen aquí, ¿sabes? Es un micrófono, ya lo has visto, tocho, que te llega hasta aquí. ¿Qué pasa? Pues que el tío fue a ponerse la mano y, claro, no llegó a tapársela completamente en ningún caso, porque el micrófono estaba ahí en ese punto, ¿no? Dejó este hueco por aquí, el instructor, nosotros vamos a la derecha, y le salió toda la pota disparada a mi amigo.
a mi Como un compañero. aspersor. Te hablo como un aspersor a presión en la cara aquí, toda la cara, y entonces lo que me cuenta mi amigo es que él estaba haciendo como si nada, porque tú no puedes ponerte ahí a gritar y a decir que qué asco y tal. Tú lo que tienes que hacer ahí es como si nada, todo está normal. Encima no le vas a presionar más al pobre chaval, ¿no? Aunque sea un Maverick de la vida, ¿ok? Tú lo que haces ahí es el tipo, te han bañado en pota, pero tú te mantienes tranquilo. No quieres es que el tío se entiende que te vas a matar, ¿de acuerdo? Entonces, aquello me cuenta, pues mira, me pota entero y yo hago como si nada, como si me hubiese escupido. Y yo tenía la cara llena de pota con trozos cayéndome por aquí, que los veía aquí de reojo, ¿vale? Y pasándome un trapo veo que tenía ahí en la merienda del tío. Entonces, ¿qué decirte con esto? Es que he visto, por supuesto... Y le bromeas, ¿no? En plan, ¿qué has merendado aquí? ¿Unos kikos del avión o qué? A ver, esto me parece unas Malú, de estas unas María, con un poquito de mantequilla y leche, ¿eh? Es la quinta de hoy, es la quinta del día que me han hecho. No, esto es normal. Yo he tenido potas numerosas, pero como muchas veces al principio me pillaba un poquito de sopetón, ya he aprendido y los primeros y consiguientes vuelos, entre las 5 o 10 primeras horas, lo primero que, bueno, no lo primero, pero una de las cosas que recalco continuamente antes de montarme en el avión es: oye, si te mareas, dímelo, que estoy habituado, no pasa nada, estoy acostumbrado, lo que necesito es que me avises para darte la bolsa, te giras la cabeza para que yo no te vea, no te preocupas, hasta el lado izquierdo, te tapas y vomitas, no voy a escuchar nada, está el motor funcionando, además llevo los cascos que están insonorizándome, no voy a escuchar ni cómo potas, ni voy a escuchar tus alzamientos, ni nada, vomita tranquilo, que no pasa nada. Y efectivamente, pues normalmente te diría, uno de cada 5 te pota. Uno de cada 5. Hostia, pero ahí debe de influir mucho los nervios, ¿no? Porque 1 de cada 5 personas que suben un avión no pota. O sea, eso yo creo que también es la tensión, ¿no? Sí, es una cuestión de tensión y luego también posiblemente asociada también a la intensidad del vuelo que te toque, ¿no? Un primer vuelo van a ser tanto los datos que recibes, sobre todo cuanto más entusiasta quieres, más quieres recibir y más quieres controlar. Tu cerebro se colapsa, o sea, le da, te empieza pues eso, a generar estrés. Ya sabes que el estrés hay un punto máximo que si lo superas colapsa. Entonces, efectivamente, todo eso sumado a que si encima es un día turbulento, con mucho movimiento en el avión, te recuerdo que cuidado, no es comparable a cuando tú te subes a un 320, ¿eh? Un avión, una Cessna, un avión de estela ligera, que es como podríamos denominar esto, nunca se mueve más. Claro, no voy a decir nunca la palabra avioneta. Un avión de estela ligera, es decir, del peso de menos de 5.700 kilos, ¿vale? Para que lo sepas, lo que hace es efectivamente reaccionar de una forma bastante más directa al viento. Entonces esto se nota en estos aviones, se mueve mucho cuando hace un poquito de turbulencia, cuando el día está un poquito turbulento, sobre todo en verano, días de viento y demás, pues se genera mucho movimiento en el avión, dentro del avión, y efectivamente no te voy a decir que es como una batidora, como que vas haciendo un shake, pero te vas moviendo bastante. Y el problema además también es que el alumno tiende a, pues claro, son muchas maniobras, son mucha información, muchos datos, entonces tiende a meter la cabeza abajo, meter la cabeza en los instrumentos en vez de mirar el horizonte, ¿sabes? Entonces ya sabes que eso también produce un mareo específico, lo que llaman aviation sickness, que es parecido al de un barco, ¿no? O, por ejemplo, cuando también, aquí tengo que poner el símil, desgraciadamente, del coche, cuando hay gente que efectivamente, yo sé, a mí no me ha pasado nunca, pero que vas leyendo y te mareas dentro del coche. Es algo similar. Sí, a mí eso mismo me pasa. Por eso es lo mismo. Y lo de potarle a uno en la cara creo que no todavía, pero lo otro sí. Espectáculo. Mira, te cuento que me ha llegado a pasar también algún cabrón, hay en la fase de formación una serie de horas que tienes que hacer solo, vuelo solo, sin instructor, ¿vale? Tienes que ir completamente solo en el avión. Me ha pasado también en estas fases, tú normalmente recepcionas el avión, lo sacas, o sea, le das la salida al alumno solo, luego cuando está llegando le recibes y tal, ¿no? Pero hay ocasiones en las que a lo mejor no has podido por operativa, entonces directamente quedas ahí en la sala de operaciones y demás y tal. Y el tío no dice nada, ¿no? Pero bueno, al día siguiente cogen el avión y efectivamente me ha llegado a pasar una vez me ha pasado, que estaba todo potado el panel. O sea, estaba toda la pota dura, tiesa en el panel de un tío que efectivamente le habría dado vergüenza porque se creó un Maverick, repito, de la vida, y entonces había dejado
todo el panel lleno de pota, tío, que se había ya petrificado, se había quedado dura, tío, había que rascar para limpiar. Una locura, tío. O sea, los paneles tienen que estar hechos a prueba de potas, ¿no? En los aviones, evidentemente. Los paneles, mira, Como los iPhones ahora. te voy a contar una cosa, estos aviones de entrenamiento y dirás, pero ¿qué dices? Eso es una locura. Mira, hay algunos en Cuatro Vientos, que es donde yo trabajo, hay algunos que son del año 60, 62 aproximadamente. Joder. 62. Hay elementos del avión que son originales del año 62. Evidentemente el motor no, para tu tranquilidad. ¿Vale? El motor se cambia cada 2000 horas. Aproximadamente lo cambias pues cada 3 años si lo vuelas mucho. Cada 2, 3 años cambias el motor, ¿vale? Que es lo importante, claro. La estructura se revisa, corrosión, se pasa por escáneres todos los años, se cambian las partes móviles, por supuesto, todo eso, evidentemente, ¿no? Pero los años son del 60. Y hay algunos elementos dentro de la cabina que son originales. Hay algunos paneles que son originales, incluso los cristales de algunos de los instrumentos, cuando son instrumentos analógicos. Pues en este caso, te digo que ahí puede haber 2 milímetros de potas. Claro. Ahí hay miles y miles y miles de potas. Si lo metes al microscopio, tío, yo te digo que ahí sacas 2 milímetros de potas garantizado. No las estás viendo, pues bueno. Y luego, ¿cuánto una vez que empiezas por primera vez a volar y demás, cuánta planificación tienes que hacer previa a un vuelo? Igual al principio y luego ya imagino que igual menos, o bueno, ¿cómo es eso? Durante toda la carrera, ya también en aviación comercial, lo único que vas a tener va a ser facilidades para la obtención de la planificación. Es decir, que tengas una oficina de operaciones que te facilite la documentación, pero tú siempre la vas a tener que revisar. Como piloto al mando de la aeronave, tienes la obligación de conocer y de haber planificado todo al milímetro. Esto quiere decir, es un poco parecido a lo de derecho, que el no conocimiento de la regla no te exime de su cumplimiento. Exacto. Pues aquí es lo mismo. Tú como piloto al mando de un avión no te exime de conocer exactamente cuáles son las condiciones y no hay ningún tipo de excusa en cuanto a eso, ¿vale? El no haberlo consultado es tu responsabilidad. Esto quiere decir que efectivamente, dependiendo en la fase en la que estás, si estás en aviación comercial, si estás en instrucción, si estás en trabajos aéreos, lo que sea, las capacidades del operador o de la compañía son los que te van a dar más o menos trabajo en cuanto a la emisión de la planificación de un vuelo. Pero la planificación de un vuelo, digamos, de aviación general, en estela ligera, vamos a decirlo así para que te hagas la idea, aproximadamente son unos 6 documentos, uno que tienes que hacer totalmente a mano, el resto se emiten, que son reportes meteorológicos y de avisos, ¿vale? De todo tipo, y luego lo que sería el plan de vuelo, que en espacios aéreos controlados tienes que ejecutarlo siempre y digamos que también es bastante lioso, ¿no? 6 documentos, para que te hagas la idea, el briefing previo a un vuelo de formación, está aproximadamente, es decir, el tiempo que quedas con el alumno antes para la planificación del vuelo es aproximadamente de media a 45 minutos, como mínimo. De media hora a 45 minutos que tienes que estar preparando toda la documentación, planificando, viendo qué es lo que vas a hacer, cómo están las condiciones meteorológicas, todo esto, y después volar. Los vuelos de formación normalmente duran aproximadamente 1 hora y media. Quiero decir, con esto, pues si estás en compañía, lo que van a hacer va a ser imprimirte la documentación y te la van a, por supuesto, entregar, porque tienes que planificar tú igualmente el vuelo, tienes que vigilar esa documentación como piloto al mando de la aeronave. Entonces, normalmente, pues te va a facilitar el tema de la emisión, el papel este que te digo, que en este caso es la carga y centrado, también lo vas a tener que hacer y te lo van a simplificar, digamos, te lo van a dar medio hecho todo un poco, ¿no? Pues un poquito más mascado. Pero durante toda la carrera, en cualquiera de los campos en los que puedes trabajar como piloto, la planificación documental es súper larga. Esta es una de las cosas que más pereza le da a los alumnos y a la gente, luego en compañía también, que dicen, a mí no me pagan para hacer papeles, ¿no? Pero es que es así, es una cuestión documental, en gran parte, mucho. Y luego, imagino que incluso con toda esa planificación siempre puede haber algún imprevisto. Para eso imagino que cada persona pues, variará mucho, pero ¿os preparáis de alguna forma para situaciones de mucho estrés que pueda llegar a haber, de peligro real y demás?
Hay una asignatura únicamente destinada a eso. Se llama Human Performance, factores humanos, y está exclusivamente dedicada a eso. La mitad de la asignatura es medicina, la otra mitad es psicología, aplicada a la aviación. Es decir, todo el entendimiento del estrés. Por eso te hablaba del estrés, ¿no? O sea, nos explican cómo funciona tu cerebro en condiciones de estrés, cuál debe ser la planificación, en este caso lo que llamamos briefings, pre-briefings, ¿vale? Briefings significa hablar con la tripulación, y si estás tú solo, hablarte a ti mismo de cuál va a ser la misión, cuál va a ser la operativa, cuáles son los riesgos, el análisis de los mismos y los medios para mitigarlos. Todo esto está escrito, tiene un procedimiento establecido y nos enseñan en esa asignatura a conocer los posibles riesgos en cuanto a la capacidad de reacción de tu cuerpo a un nivel de estrés inusual. Todo eso nos lo enseñan y está efectivamente perfectamente calculado. Si tú tienes más o menos criterio y conocimientos, por ejemplo, en esta asignatura, muchas veces eres capaz de identificar efectivamente si estás exponiéndote a una condición que te puede poner en riesgo o eres capaz de asimilar el estrés. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? En el caso de estar muy habituado a volar, como lo estoy yo, digamos que tu cuerpo ya ha interiorizado tanto esos briefings que eres capaz de, digamos, sobreponerte a una condición de estrés de una forma bastante sólida. Te lo digo por experiencia. Condiciones que nunca jamás te podías haber imaginado. Tengo el ejemplo de un compañero que hace 2 semanas le estalló un motor en el aire. Además, en la fase inicial de ascenso, despegando con muy poca distancia del suelo, tuvo que hacer un 180 para volver a la pista contraria por la que estaba despegando, reventándole el motor hasta el punto de que estalló, o sea, reventó, ¡pa! Salió por uno de los laterales uno de los pistones, en este caso un avión single engine, y se dio la vuelta para aterrizar en la pista contraria. Lo que él me dice, porque yo no he llegado a tener ese problema hasta ese nivel, este sería el máximo nivel de problema, un fallo de motor, lo que él me relata es que en ningún momento, se sorprendió por la explosión, pero en ningún momento tuvo ninguna duda de cómo tenía que ejecutarlo todo. Eso básicamente es una cuestión de formación. Esto es una carrera de experiencia. De muchas horas. ¿Eso sigue habiendo un proceso o ya depende de cada piloto durante la carrera? Porque durante la carrera os preparan, pero luego vais con la experiencia o hay unos cursos anuales, no sé, algún tipo de entrenamiento. Durante la formación, lo que te van a formar es a seguir el procedimiento. Piensa que todo tiene unos procedimientos establecidos, ¿sabes? Entonces, lo que te van a enseñar es a seguir el procedimiento. Esto es así, si te pasa esto, se hace esto y esto. Te van a enseñar a ejecutarlo de la forma más precisa y directa posible, ¿vale? Cuando tú demuestras esas competencias, obtienes tus licencias. Uno de los fundamentos para un examinador es la aplicación de los procedimientos de emergencia, ¿vale? Para que te hagas la idea. Posteriormente, durante tu carrera, por ejemplo, en línea aérea, lo que se hacen son simuladores prácticamente semestrales. Tú lo que haces es en un simulador te van a generar un evento inesperado absolutamente, que solo vas a ver el que te está, digamos, inspeccionando y a ver cuál es tu capacidad de respuesta. Ese entrenamiento, que te digo, se hace cada 6 meses aproximadamente, luego va cambiando según el tiempo que ha pasado, pues a lo mejor el anual es mucho más intenso y demás, no me sé exactamente cómo son los criterios de aplicación de las revisiones, pero bueno, uno va continuamente revisando todos esos procedimientos de emergencia. Entonces, esa forma en la que digamos el mundo aeronáutico te mantiene activo en cuanto a la respuesta ante una emergencia, eso está estudiado y analizado que efectivamente tu cuerpo o tu cerebro va a reaccionar de una forma bastante eficiente ante una emergencia. O sea, el proceso formativo está destinado, entre otras cosas, a que seas capaz de reaccionar de una forma eficiente. Y a través de la experiencia de todas las formaciones continuadas y revisiones, pues lo que consigues es un tiempo de respuesta menor. Un bloqueo a un piloto experimentado muy difícil que te genere. Un bloqueo por nervios o por una condición absolutamente inesperada es muy difícil que le ocurra a un piloto experimentado. Hay lo que llaman un killing zone, ¿vale? En la formación de un piloto, en cuanto a la carrera como tal, existe un killing zone, ¿vale? Con gráficas analizadas de los accidentes que ocurren al año de forma histórica. El killing zone más importante está de la hora 50 a la 300.
entre la hora 50 de un piloto y la 300, estás con una falsa sensación de seguridad. Es falsa, porque tú crees que ya sabes, pero no sabes absolutamente nada. El problema es que efectivamente ante una condición inesperada, una emergencia, tu cuerpo todavía no es capaz de reaccionar con eficiencia. Está demostrado y efectivamente es donde más accidentes se acumulan debido a errores humanos, de 50 a 300 horas, para que te hagas la idea. Con eso más o menos ya te puedes hacer la idea de que lo más importante efectivamente es la experiencia, el volar de forma continuada, la regularidad. Eso es lo que te da realmente el conocimiento. Por eso, el comandante tiene muchas horas, porque se ha ganado el puesto con esta cantidad de horas y esa experiencia, ya se le considera un tío con mucha competencia en el campo, así que se le promociona a comandante. Ya sabes que en los aviones se lo van a ver dos, el de la izquierda es el comandante, el de la derecha el copiloto. Copiloto es el que está aprendiendo y el de la izquierda es el que sabe ya todo, ¿vale? Todo. Pero bueno, eso es un poco el... Y el comandante ya ha pasado esas 300 horas, ¿no? El comandante ha pasado por todas las fases, ha pasado por todas, ha sido el tonto que estaba ahí sentado, que el otro comandante, que su comandante le ha estado diciendo todo lo que tenía que hacer, que hiciste ha potado esto, todo lo que ha tenido que potar y ya tira para adelante. pota por aquí, la salió por aquí, o sea, ese tío se ha comido toda la mierda del mundo. Entonces, Ha visto todo, ¿no? listo, ¿vale? Para que te hagas la idea, esto es un mundo muy jerárquico también, es similar a lo militar, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero porque es verdad, tú tienes que respetar a un tío con experiencia. Es así, porque es que es la experiencia la que te da la seguridad, ¿vale? Entonces tienes que respetar los escalafones, porque ese tío sabe más que tú, seguro, seguro. Así de claro. ¿Y cómo es la comunicación con la gente de tierra? Que imagino que también es vital sobre todo para interferencias con otros vuelos, porque cuando ves el mítico mapa este que te salen todos los aviones por ahí, esto es una locura cómo se consiguen gestionar entre todos y no... Todo está perfectamente organizado, como puedes imaginar, todo está absolutamente estructurado. Digamos que en áreas de control lo que existen son principalmente diferentes sectores, ¿vale? En los que inicialmente tienes una zona de control o digamos un área de control en la que tienes una oficina de tíos, vamos a visualizarlo así, que están metidos en un búnker, te lo voy a hablar así para que lo entiendan, con muchas pantallas en las que aparecen un radar como el de las películas, bastante similar, aunque bastante, digamos, menos rústico, no es el típico radar ese que sale pip, pip, y monta el puntito, ¿no? Sí. Lo que se utiliza ahora en aviación y para la organización del tráfico es un radar secundario, se llama, ¿vale? Eso es un aparato, en este caso se llama transponder, que llevan los aviones, que emiten posición y muchos datos, dependiendo de la capacidad del mismo, ¿vale? Eso lo que hace es emitir directamente. Ya no necesitas un radar primario, que es como se llama el que ves en las películas de guerra, que hace pip, 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 y ves un puntito ahí, pip, pip, el submarino. Eso es un radar primario, que está lanzando una sonda, ¿vale? Y está rebotando esa radiofrecuencia para tu receptor y ves efectivamente el puntito. En este caso, te emite la señal del avión. Tú recibes directamente la señal. De esa forma, digamos que no se suele perder en ningún momento la conexión con dichos aviones, ni van a desaparecer el radar, ni nada de eso, ¿vale? La organización del tráfico aéreo está absolutamente estipulada, repito, por zonas, dependiendo de la intensidad del tráfico, las proximidades de un aeropuerto con mucho movimiento, pues lo que tienes son diferentes sectores en los que el controlador es especialista en ese tipo de maniobras. En este caso vamos a encontrar controladores de ruta, controladores de aproximación y controladores de torre. Hay otra serie de zonas, pero bueno, eso es en conjunto, ¿no? Controlador de torre es especialista en eso, no puedes meterle para controlar una ruta o controlar aproximación o salidas, ¿vale? Este tío es experto en los controles que se ejecutan y las maniobras y la gestión del tráfico en la torre, desde la torre, con capacidad de visión a lo que es la pista, el área de movimiento. El del área, a partir de ahí, los que están fuera de un aeródromo, esa gente está ya en una oficina, está en un búnker con una pantalla. Eso están comprobando que efectivamente todo se está ejecutando de la forma habitual, están comandando las órdenes para organizar el tráfico aéreo, pero repito, está todo perfectamente calculado, ¿vale? Todo perfectamente calculado, porque el tío sabe la velocidad que le tiene que pedir al avión que va detrás de uno, que va un poquito cerca para que en ningún caso llegue a alcanzarle. Entonces, digamos que es todo como un puzzle. Y además piensa que no lo hace solo un tío. Como ya te he dicho, se va pasando, digamos, el avión entre controladores, según el área en el que se encuentre. Entonces, el controlador que te pasa el avión
a ti, como controlador de X área, ya te lo ha dejado en el sitio donde tiene que estar, la velocidad que tiene que estar y como tiene que estar. Y tú tienes que seguir simplemente el procedimiento, vas a seguir ordenándolo para que cuando se lo pases al siguiente controlador, todo esté perfectamente organizado. Por eso no existen colisiones. Aparte que los aviones tienen equipos anticolisión muy, muy eficientes. Te hablo. Que calculan cuánto es el ratio de ascenso del tráfico que te puede preceder. Si tiene riesgo de impacto, cuál es el nivel de riesgo de esa colisión, ¿vale? Un montón de datos, o sea que es imposible prácticamente, es muy difícil, no voy a decir imposible, sufrir una colisión en el aire o una falta de organización, porque además hay sistemas para que el controlador se organice, incluso se tome su tiempo, dejando los aviones en espera, por ejemplo, haciendo holdings, que se llama, haciendo esperas. Tú dejas, el controlador lo puede hacer perfectamente. Si tiene un momento de saturación, se ha equivocado con un tío y tal, te va a dejar haciendo un holding, te puede dejar 5 minutos si hace falta, lo que él necesite para reorganizarlo todo. Es impecable como está todo, tío. Es muy técnico y esto sí que tiene, es un mundo guapísimo. El del control está muy guapo ese mundo. Muy ¿Y bueno. Eso del holding es por lo que sufren retrasos los vuelos? ¿O? Otras cosas. Efectivamente. Esas capacidades del controlador a veces afectan a los horarios y eso es una de las determinantes. Luego también en otra serie de terminología como el slot, que tengas efectivamente una hora de llegada, ¿vale? A la que está admitido tu vuelo en un baremo antes y después de esa hora, pero si te pasas o te quedas corto, es decir, llegas antes de esa hora, el aeropuerto no tiene hueco para meterte. Eso es lo que llamamos slot, precisamente asociado a la organización del tráfico, en llegadas y salidas. ¿Vale? Tienen organizado hasta la hora a la que tú tienes que llegar para poderte aceptar. Si tú no llegas a esa hora o llegas antes, ¿vale? Lo que va a suceder es que te van a hacer esperar, te van a hacer un holding y efectivamente va a afectar a la puntualidad del vuelo. Todo esto son factores que efectivamente influyen. Las aerolíneas tienen instruidos a sus pilotos a evitar o a intentar mitigar cuando esto te sucede para que no afecte a digamos, a los horarios, pero para que lo sepas, normalmente tienen un margen operativo suficiente. O sea, las compañías saben exactamente. Y el piloto, ya te digo, está instruido para recortar el vuelo. Y dicen, ¿pero cómo lo va a recortar si está todo organizado? Pues pidiéndoselo a un controlador de área. Y diciendo, no, mira, déjame volar directamente a no sé dónde, porque realmente todas las aerovías están marcadas, ¿vale? Vamos a ver como que si fuese una carretera, pues tú puedes recortar, en realidad, claro, estás en el aire, ¿no? No puedes coger y entre un punto y un punto que a lo mejor puedes tirar por toda la trocha, pues si se lo solicitas al controlador, efectivamente te puede dar esa autorización y vas a recortar ese tiempo que has perdido, pues por cualquier motivo X, porque te ha hecho operar el holding o por una cuestión de meteorología, por muchos factores. Pero sí, eso influye mucho, mucho. Y por ejemplo, no sé si sigue, pero creo que en un momento no se pudo, o sea, o no sé si sigue en pie, pero que no se puede volar por encima del espacio aéreo ruso. Todo, sí, eso... no, cuidado. Hay una aplicación muy divertida que le gusta ver a la gente mucho y a mí me encanta, que es la de, ¿cómo es? Radar de Aircraft 24 se llama, ¿no? No, perdón. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, hay una aplicación, joder, madre mía, que te muestra sí, todo. donde salen los vuelos ahí en amarillo. No me acuerdo cómo se llama, ahora, la de. No me acuerdo. Bueno, esta aplicación te muestra todos los vuelos que lleven, o todos los aviones en ese momento en vuelo que lleven un transponder modo sierra. ¿Vale? No es demasiado técnico, pero bueno, el transponder, este aparatito que te he dicho que manda la señal a los controles, ¿vale? Tu posición y una serie de información, pues depende de las capacidades. Pues si es modo sierra, puedes leerlo en esa aplicación, ¿vale? Y además lo tienes activado, claro, lo tienes en on. Los aviones de línea aérea, todos lo llevan. Efectivamente, por eso los vemos. Si te fijas, si abres Ucrania, es una cosa que yo estoy mirando mucho, que me parece brutal. Si tú te vas a la zona de Ucrania, tío, Ucrania no tiene ni un avión, no lo está sobrevolando nadie ahora mismo. Nada, no ves ni un puto avión ahí, ¿vale? Te habla de ni uno, ni siquiera rozando los límites. El espacio ucraniano está cerrado a cal y canto. No puedes hacer un vuelo de travesía por encima, ni siquiera, es decir, porque vayas de Moscú a Roma, ¿vale? Vamos a visualizarlo, que pases por toda la trocha. Tienes que evitar Ucrania. Están haciendo todo tipo de tropelías las aerolíneas para hacerlo de la forma más eficiente posible. De hecho, ahora para los vuelos también hacia Asia, que pasaban por toda la trocha, viniendo del centro de Europa,
Ahora tienen que montar un Cristo de copón. De hecho, obligan a que tengas que hacer conexiones y tal, porque la aerolínea no le sale rentable mover el avión de esa forma. Entonces, lo que hacen es conexiones, súper locura, para llegar. El otro día, no sé quién dijo, no vi en Instagram, me parece que fue David Muñoz, el chef, que decía que había tardado 24 horas en llegar a Tokio, desde Madrid, creo que era. 24 horas, dos conexiones, precisamente por un problema de estos, de evitar el espacio aéreo ucraniano. Y curiosamente te digo, si abres la aplicación y te interesa ver lo que es muy interesante, vas a ver que la frontera ucraniana y rusa tampoco tiene aviones, pero sí operan en Rusia. Lo que pasa es que tienen establecido, yo te diría, aproximadamente unos... Yo calculo unas 150 millas, 200 millas náuticas, lo que serían unos prácticamente 400 kilómetros, 500 kilómetros, bastante, un trozo bastante gordo de lo que es espacio aéreo ruso, que también está prohibido. Piensa que ahí tú te metes ahora mismo en el espacio aéreo ucraniano, sin permiso, y te van a tirar un petardo directo. Porque además el armamento que tienen ahí ahora mismo, que se lo está proporcionando todo el mundo, es de alcance para todo el espacio aéreo. Es decir, la guerra de hoy en día, en cuanto a aviación, es súper interesante. Hay muchísimos simuladores, por cierto, a mí me encanta la aviación en la guerra. Ya no es como antes, como los dogfight, que se llamaban, que tú ibas detrás de un avión ahí, disparándole detrás con una ametralladora. Eso ya no existe. La guerra moderna de aviación es todo por radar, todo. Tú en tu F-16 lo que llevas son unos Mavericks, llevas unos se llama así los cohetes, llevas unos Mavericks, se llaman así, tío. Olvídate de la... Coño, olvídate de la puta pota ya, cabrón. Top Gun, una peli de gays encima. Bueno, pues los Mavericks, tronco, son un tipo de misil que tiene un alcance de hasta 100 millas, creo que es, ¿vale? Que son 200 kilómetros casi. Estos bichos, ¿vale? Lo que hacen son, tú en tu avión tienes un radar primario que determina la posición del enemigo a 50 millas, no lo estás viendo en ningún caso, estás operando con un ordenador a bordo y estás lanzándole el pepino vamos, ya te digo, que no lo hueles al tío. La guerra en el aire ha cambiado mucho, ¿vale? Y también la detección de los aviones, el espacio aéreo, todo el mundo sabe dónde están los fighters del otro, sabes dónde perfectamente se están moviendo, dónde se van a generar esas luchas, vamos a decir, ¿no? Y entonces en Ucrania, digamos, en la parte de esa rusa, por eso precisamente está restringido el espacio aéreo, para extralimitar las posibles dudas que pudiese tener, en este caso, un tío en una batería antiaérea o en misiles tierra-aire que tienen pepinísimos, que cuando vean algo en el radar, si tienen la mínima sospecha, le mandan un petardo. Porque tú imagínate, se te mete un fighter, se te mete un F-18. En Kiev. Claro, en Kiev te manda 4 petardos de los que lleva de aire-tierra, porque los Mavericks estos que lo que llevan son principalmente, que lo sepas, los fighters lo que llevan son principalmente armamento aire-aire, ¿vale? Lo que necesitas son otro tipo de aviones tipo bombarderos para generar problemas, pero cuidado, que un bombardero es igual que un caza, o sea, es igual de rápido y todo, va a ser un poco más grande, digamos que es un caza, tú visualmente creerías que es un caza de combate, pero es un bombardero, ¿vale? Y lo que hace es, efectivamente, se te va a poner en Kiev, te va a soltar 6 pepinos y te destroza. Entonces no puedes permitir eso. Y es muy interesante, si te fijas, lo vas a ver que está completamente virgen, no vas a ver ni un vuelo ahí, puedes estar mirándolo un rato que no vas a ver a nadie cruzar. Y Ucrania es muy grande, muy tocha. Y Rusia no había prohibido a varias aerolíneas de varios países y varios países también a aerolíneas rusas. Y viceversa. Eso lo desconozco, ¿vale? Eso tengo que decirte que lo desconozco, pero las líneas a Moscú de las compañías principales están abiertas. En San Petersburgo y Moscú, lo que pasa es que hacen conexiones. Lo que hacen es evitar espacio aéreo. Esto fue como las sanciones del petróleo, que luego el petróleo sigue yendo un poco más publicidad que otra cosa. Igual que lo del caviar, el caviar ruso está prohibido. Tío, precisamente eso lo que genera es muchísimo más interés. Si tú me prohíbas una lata de caviar y yo tengo la pasta para pagarlo, si encima me lo consigas, el ruso, yo te pago 5 veces más por esa lata, lo que haga falta. Porque están haciendo multiplicar el precio. Los rusos son muy inteligentes, los rusos son multimillonarios, tío. Los rusos tienen el manejo de la situación, saben todo. Yo lo siento, pero es así. No sé dónde... Esto está potente, ¿sabes lo que te digo? O sea...
por ejemplo, de lo que decías antes de tanto radar y tanto que la influencia humana en la aviación, ¿se puede llegar a sustituir No, plenamente en un futuro próximo? no lo vamos a ver tú y yo. No lo vamos a ver tú y yo. Tú y yo no. Nuestros hijos, un poco a lo mejor en trayectos cortos, tipo aerotaxi, trayectos de menos de 2 horas. En vuelos largos es como el tren. Tú dices, ¿por qué huevos sigue en el metro un tío montado en la cabecera? ¿No? Siempre me lo pregunto. Pues porque está monitoreando la vaina. Lo mismo que va a tener que hacer un piloto. Y es prácticamente lo que hace ahora mismo un piloto, de línea. Por eso a mí no me gusta mucho la línea ahora. Yo me estoy focalizando más en aviación ejecutiva. Aviones más pequeños de reacción, ¿vale? Con hasta 12 pasajeros puedes llevar. Digamos que la operativa es muy distinta. El manejo de la aeronave es mucho más directo. Puedes tener mucho más control y libertad por parte del operador, dependiendo de quién, pero bueno. Normalmente es así. Entonces, en aerolínea, efectivamente, lo que estás haciendo con bichos de estos de más de 150 pasajeros, lo que estás haciendo es monitorear el vuelo. No estás volando el avión, estás monitoreando que los equipos y los sistemas están funcionando como deben. Es una parte, digamos, importante todavía, ¿vale? Es muy importante. Para que deje de serlo, creo que nuestros hijos quizá lo vean un poquito. Es que tienes hijos, ¿eh, Jorge? No sé. ¿Cuándo los tienes? Porque es casi, digamos, como un miedo psicológico, ¿no? De que por si pasa algo. Eso es, el confiar completamente en la máquina. Si tú confías completamente en una máquina, tienes un accidente y a la semana siguiente se te manta todo el mundo encima diciendo que cómo has podido dejar una máquina, ¿no? Es que eso es lo que va a pasar. Aunque seas ingeniero y sepas que efectivamente muchas veces las máquinas hacen mejor trabajo que un humano, piensa que hay un factor fundamental, que eso nos enseñan también los factores humanos. ¿Sabes cuál es? La capacidad de reacción. No, precisamente eso es mejor una máquina, normalmente. La capacidad de... Bueno, a imprevistos. Vale. Ahí lo que me estás diciendo es que la diferencia fundamental es la imaginación y la creatividad. Creatividad. Sí, que me hila con la inteligencia artificial. Bueno, sí, también, pero fíjate, date cuenta que la inteligencia artificial lo que hace realmente es resumir y coger unas bases con lo que ya está escrito, ¿verdad? Con lo que ya está escrito y desarrollar, digamos, esos criterios fundamentales, resumiéndolos y llevándolos a la práctica, digamos, en cualquier tipo de campo, pero resumiendo lo que ya existe, ¿no? Lo que creo o lo que yo he visto con el OpenAI y todo esto, lo que he ido probando, los chats GPT, todas estas cosas, lo que veo es que fundamenta sobre todo la información y cosas que ya existen. Y luego puede llegar a desarrollar así en mayor o menor medida la cuestión. Pero creo que la inteligencia artificial en el momento, lo que yo he visto, tiene bastante utilidad, me parece sorprendente, pero no creo que vaya a superar en ningún caso la creatividad que puede llegar a tener un humano. Creo que en ese caso somos infalibles. La creatividad y la imaginación, ¿no? En ese caso, fíjate, en una condición inesperada, eso también entra en juego, la capacidad e imaginación y digamos, tu mente cómo se va a comportar ante esa condición y cómo va a desarrollar el futuro instantáneo, incluso a través de la creatividad y aplicar, en este caso, una acción, ¿no? La inteligencia artificial, de momento, yo lo veo bastante... No sé qué piensas. ¿Se está mirando algo de implementarlo en aviación? No, lo único que se está implementando ahora en cuanto a automatizaciones, sí que no lo es una automatización. Lo que se está desarrollando ahora mismo en aviación es la eficiencia de los motores. Eso es en lo que donde estamos. Por ejemplo, yo esto se lo oí a Elon Musk hace ya unos cuantos años. Decía que, a ver qué te parece, que una manera de mejorar la aviación mundial sería resumiéndolo mucho, pero como que el avión despegar verticalmente y una vez que llegue arriba del todo, que la densidad del aire es muchísimo menor, que los vuelos tenían que ser muchísimo, muchísimo más altos y una vez ahí ya es cuando debería de empezar a ir en... Sí.
luego le decían, ¿por qué? Coño, ¿y por qué no lo haces? Y él, porque ya estoy en 15.000 putas movidas a la vez y no tengo tiempo, pero el Mira, concepto parece válido, ¿no? el problema de eso principalmente, Jorge, bueno, eres ingeniero, pero esto es física, ¿vale? La densidad, tú mismo lo has dicho. El tema de la densidad es, digamos, fácil de entender. Cuanto menos denso es el aire en el que te estás moviendo, ¿verdad? Se supone que vas a atravesarlo con más facilidad porque es menos denso, es un fluido al final, ¿no? Y está menos compacto, entonces puedes atravesarlo de una forma más, digamos, fácil. Eso sí, es así. Pero el problema está en la capacidad de desarrollo de los motores actuales. Los motores de reacción, ¿vale? Es que ya no me voy a meter a cómo funcionan, pero el problema es que con una falta de densidad radical no son eficientes, igual que un motor de pistón, ¿vale? Lo que tienes que desarrollar, y por eso existen lo que llamamos los turbocharger, ¿vale? Son turbos o compresores, turbocompresores, ¿vale? Lo que consigues con un turbocompresor, si conoces más o menos el sistema, es aumentar efectivamente la presión, la densidad del aire, Sí. para que la admisión del motor sea estándar, ¿vale? Y siga recibiendo esa misma cantidad de aire, ¿no? Vamos a decirlo así. Hay un momento a través de la troposfera, cuando alcanzas aproximadamente unos 12.000 metros, que la densidad disminuye de forma radical. Efectivamente, necesitas turbocompresores, turbocharger para hacer mover un motor de reacción eficientemente. Efectivamente, la mejor condición para volar sería lo más alto posible, sería prácticamente por encima de la troposfera, aproximadamente unos 20.000 metros, unos 20 kilómetros de distancia del suelo. En el que efectivamente, incluso para que te hagas la idea, estás evitando las inclemencias meteorológicas. Las inclemencias meteorológicas se desarrollan hasta la troposfera, hasta esos aproximadamente 12.000 metros. Así que incluso no tendrías ningún tipo de problema de vientos, de nubes, ni hielo. Bueno, sí, hay una baja, ahí hace el gradiente de temperatura ahí me parece que está ya subiendo, o sea que ni siquiera tampoco habría problemas de engelamiento, no me recuerdo exactamente. Pero bueno, sí que es verdad que serían las condiciones perfectas, pero el problema es desarrollar un motor que genere ese empuje suficiente en los conceptos normales que entendemos como combustión, ¿vale? O reacción, y que sea capaz de mover un aire con tan baja densidad, ¿vale? Esto es como vuela, por eso lo han retirado, entre otras cosas, y porque también es muy complicado hacerlo funcionar y que sea eficiente el Cóndor, el avión superior. ¿No? Este volaba a 20.000 metros. Este subía hasta 20.000 metros, hasta más o menos eso, el nivel máximo en que los motores todavía permitían generar combustión y empuje, y este pues, se ponía ahí mangado para efectivamente evitar en la medida de lo posible que la densidad generase resistencia, ¿vale? Entonces moverte de una forma, digamos, más eficiente. Pero bueno, esto es muy complicado, ¿eh? Esto todavía queda mucho por desarrollar. De hecho, fíjate que han quitado los aviones supersónicos, o sea que está complicado, ¿eh? Está muy complicado a corto plazo todo esto. La navegación ahora mismo está muy bien organizada, es muy eficiente. Los aviones, ya te digo, a nivel de vuelo 4.5 a 45.000 pies se están moviendo muy bien, están consumiendo muy poco. Está ahora mismo, la verdad que el desarrollo está muy alto, ¿eh? Se puede llegar a más, pero realmente ahora lo que hace falta es trabajo de ingeniería, no tanto incluso de organización en cuanto a la navegación aérea y todo esto. Efectivamente, lo que dices tú, Elon Musk está en lo cierto, lo que hay que progresar es en la tecnología de propulsión de los motores. Yo no lo sigo mucho, pero algo he visto también de los motores Raptor de SpaceX, de cómo están generando en plan decenas a la semana. Y comentaba el director de ingeniería, creo, de SpaceX, de que, bueno, sabes que suelen ser bastante optimistas, sobre todo las empresas de Elon Musk y tal, pero decía de que, por ejemplo, los vuelos de cargo, que van a dejar de existir dentro de muy poco, con Starship y el resto de naves, que básicamente para llevar lo que viene a ser tonelaje a grandísima velocidad, que va a ser con básicamente naves espaciales, entre comillas.
Claro, cohetes. lo que hacen estos y el concepto es meterlo en órbita, lo sacan de la órbita terrestre, Sí. efectivamente, y lo que hacen es, ya sabes, en este caso, gravedad, cuanto menos sea, efectivamente todas las físicas que conocemos dejan de actuar y ya sabes que la propulsión es mucho más eficiente. Tú con un consumo de un 5% en gravedad cero, no consigues mover un avión en gravedad 1, como, o sea, estando aquí, ¿no? En el ambiente terrestre. En cambio, pues ya te digo, sin gravedad, una pequeña propulsión te lanza a 3.000 kilómetros por hora. Eso es un poco el concepto, ¿vale? En cuanto a la eficiencia, efectivamente te va a costar una pasta ponerlo en órbita, pero ya efectivamente están desarrollando motores de hidrógeno súper eficientes que te ponen en órbita el cohete en 5 minutos de combustión y eso es maravilloso. Te lo meten en una órbita, efectivamente, te lo orientan y lo tienes en el otro lado del mundo en 10 minutos. Sí, lo he estado viendo todo el desarrollo. Está muy interesante, muy interesante. Pero cuidado que ya has visto los problemas que están teniendo para posarlo, ¿eh? Es que es un cacho bicho. También te digo, lo pintaron muchos medios de comunicación como un desastre, porque lo único que veías era Starship explota o tal, pero ha sido de un hito total. No, nadie esperaba que fuese a llegar a 5 minutos eso, ni de coña. Y todos los datos y demás que han recopilado, o sea, antes de nada habían dicho que un 50-50 que no pasase de la plataforma, o sea, que despegase. Sin embargo, Han conseguido, y lo han sacado y lo han metido otra vez, que es lo heavy, ¿eh? Lo de envolverlo, ya has visto lo que utilizan, es una técnica que parece de mentira. Yo la primera vez, no sé si te pasó a ti, yo la primera vez que vi un vídeo de los de SpaceX, estos, aterrizando el avión, aterrizando el cohete, vamos, aterrizando, sí, yo me creía que era falso, tío. Me creía yo que pensé era que era un videojuego. tal cual. Digo, Parece un videojuego. sí, eso es imposible o es una imagen dada al revés, ¿no? O sea, que está despegando en realidad y le han dado hacia atrás, ¿sabes? Lo que digo, Sí, rewind. es brutal, tío. Es el máximo nivel. Para la gente que le gusta la ingeniería, todos estos temas de también incluso aeroespaciales, tío, eso es pura magia, como lo han conseguido, sabiendo, porque es que además no llegas a apreciar el tamaño. Por cierto, yo he volado en la NASA, yo he volado allí en Cabo Cañaveral, he volado en Estados Unidos, he estado en Cabo Cañaveral volando, y te digo que el tinglado que tienen montado ahí, tú cuando lo ves en la tele no te lo imaginas, ¿eh? O sea, el tinglado que tienen ahí es espectacular, gigantesco, no te puedes imaginar lo que es un cohete de esos. O sea, el tamaño es espectacular, brutal, ¿vale? Brutal, gigantesco, todo a lo grande. Pues imagínate el pepino esto de SpaceX que parece pequeño, eso es un bicharraco. Y encima tomándolo, tío, como lo toman. Es preciosa la imagen. Recomiendo a todo el mundo que nos esté oyendo que vea los aterrizajes de SpaceX porque es magia, parecen de mentira. ¿Qué dices tú? No, es demencial. Si o sea, lo ves yo claro, no lo he visto allí, pero hay mucha gente que está por lo menos ganando mucha atracción el interés que la gente está teniendo por el espacio otra vez y también por la ingeniería y la aeronáutica, porque empieza a haber gente que va allí a verlo, o sea, como en los 60 y en los 70 con la carrera espacial. Está claro que tiene que haber algo de interés más de lo normal, porque como ya has visto, ya han anunciado una misión a la Luna, ¿eh? Estados Unidos. ¿Lo has Sí, visto? sí. No sé, se están picado. O sea, la NASA, la Agencia Espacial Europea, se han picado en plan, ¿qué hace este cabrón aquí diciendo que va a ir a Marte y nosotros Claro. que llevamos 40 años rascándonos los huevos, entre comillas? Pero sí, Hay se han una, picado y eso está bien. Hay pique, hay pique. Hay una moda otra vez por lo espacial, tiene que haber negocio o algo, ¿sabes? Ya lo están viendo y efectivamente, macho, están ahora proponiendo lo de la Luna, tal, el SpaceX. Pero fíjate que está motivado principalmente, es muy interesante, por gente privada, por Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Gente que ha dicho, esto está parado, la gente, los estados no tienen dinero para invertir en esto, así que
voy a utilizar mi dinero para hacer lo que no están haciendo los estados. Estoy colaborando con la NASA, estoy haciendo todo lo posible para que esto siga en marcha y efectivamente no te extrañe, tío, que el tío lo está haciendo también por negocio. Evidentemente, el futuro es el espacio, eso está claro. Él tiene una visión, un ideal, a 200 años, tío. Y luego saca como 5 ramas de negocio para hacer ese ideal rentable. La mayoría de gente no se está dando cuenta de que el negocio de las telecomunicaciones se acabó. O sea, Movistar, Vodafone, todo esto, Starlink se lo fusila. Está sacando, ¿cuántos eran? Como 1.500 satélites al año. Y de las 12.000 licencias que han salido, ha pillado, en plan, va a pillar 11.000 y pico solo él. Y si quieres contratar un satélite, te lo tiene que lanzar él. O sea, tiene un monopolio prácticamente. Y todo eso lo ha desarrollado en paralelo, básicamente porque la cosa es llegar a Marte, que ya miras tú qué interés económico puede haber. O sea, pero es que algo hay, tronco, que no entendemos qué es. Yo cada vez lo tengo más claro. Además, tío, pero que Marte. Se ve que es una mierda, tío, encima. O sea, en las películas lo ponen como un lugar ahí fatal, seco, no hay nada, tío. ¿Qué interés tienen? ¿Están locos o qué? Yo prefiero la luna, no salen tío. ni patatas, como en la película esa. Sí, son todas, tío, las películas súper siniestras de Marte. Entonces, yo no entiendo, tío. Nos están quitando las ganas con las películas y al mismo tiempo están intentando irse para allá todo el mundo. Tío, algo hay ahí, hay gold. Ahí tiene que haber algo, tiene que haber gold. Tiene que haber, sabe Dios. Igual hay marcianos. Y, por ejemplo, sé que solo prácticamente es Boeing y Airbus, pero el mercado chino lleva bastantes años intentando desarrollar su propia industria aeronáutica. ¿Cómo están los aviones chinos? Pues fíjate, esto es muy interesante. Esto es una pelea también internacional. Las marcas no son tontas. Los manufactureros de las fábricas de aviones no saben muy bien de qué va el negocio. Y efectivamente, la aerolínea lo que procura es, inicialmente, antes de comprar un avión, la posibilidad de disponer del mismo en el menor tiempo posible, es decir, que no te diga, oye, que te quiero comprar un avión de estos y tú vayas y le digas que hasta dentro de 5 años lo puedes proporcionar. Ese es uno de los determinantes fundamentales. Y luego, efectivamente, el desarrollo tecnológico que tengan en cuanto a la eficiencia, ¿vale? ¿Qué pasa con los aviones chinos, en este caso, sobre todo para transporte de pasajeros y mercancías? Que el desarrollo es muy moderno, es muy actual. Lo que se está haciendo, efectivamente, es proporcionar la posibilidad de disponer de un avión con incluso mejores características de lo que te está proporcionando ahora mismo Boeing y Airbus, y además en muy poco tiempo. Claro, porque es una industria con muchas capacidades, entonces te pueden proporcionar el avión en muy poco tiempo. Posiblemente empecemos a ver aviones chinos próximamente. Ya sabes que las capacidades industriales del mundo occidental están muy limitadas ahora mismo, muy limitadas por las carencias de materias primas, personal, medios y demás. Y te digo que efectivamente es un campo que se va a desarrollar muchísimo. Van a acabar haciéndose con gran parte del mercado como siga así la cosa. Lo estamos viendo precisamente en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Uno de los factores principales es la capacidad industrial. La capacidad industrial en China ahora mismo es muy superior a la del resto. Y esto está influyendo también en la compraventa, o en la compra, mejor dicho, de aviones por parte de las aerolíneas. ¿Te interesa que tenga un avión lo antes posible? Y encima que sea bueno. Pues ¿qué vas a hacer? Me da igual que sea chino. El problema aquí es que ya entran intereses cruzados. Piensa que las compañías son empresas muy grandes, normalmente con intereses políticos incluso y demás. Y efectivamente ahí influye pues, de dónde está la sede, si tiene más socios americanos o de dónde proviene el capital, si es más europea, entonces compran más Airbus o compran más Boeing. Todo esto también influye. Pero ahora ya están destinando, digamos, los recursos a lo más eficiente. Y no puedes estar esperando 5 años, que es lo que te está pidiendo ahora mismo Boeing, de tiempo. Está diciendo, pues quieres un avión ahora, lo quieres comprar ahora, que lo vas a pagar ahora mismo y lo vas a firmar y te va a decir que hasta dentro de 5 años no te lo puede dar. Y eso con suerte, ¿sabes? Te ponen unos plazos de 4, 5, 6 años para entregarte un avión. Y efectivamente los chinos no tienen este problema. Eso es así. Ya. Yo solo lo analicé un poco en su día hace unos años para
para ver si como oportunidad de inversión, mirar algunas empresas chinas de aerolínea. O sea, tengo que volver a meterme ahí porque... Porque eso es un campo muy potente. Métete a investigar compañías en el mercado variable chino que efectivamente desarrollan industria aeronáutica y eso es una inversión bastante potente, tengo que decirte, ¿eh? Muy interesante. Sí. Yo siempre le miro un ojo no tanto como Elon Musk, pero al dinerillo. Vale, yo quiero que seas un Elon de la vida. Entonces, vas a hacer ahí tu check y ya me pasarás los datos. ¿Vale? No, pues sí, ya lo doble checaré contigo, que controlas bastante más. O sea, al final, una de las mejores estrategias de inversión, así a lo David Lynch, es invertir de lo que sabes. En plan, pues, por ejemplo, tú que sabes muchísimo de esto, aparte del timing, que es muy importante, que es el macro, que es lo que más me obsesiona a mí, lo otro es saber qué compañía tiene una ventaja sobre la otra y cuanto más dentro estés del sector, mucho mejor sabes todo esto. Por ejemplo, el otro compañero que lleva jubilado aquí en el podcast con el que se supone que lo hago, está muy metido en la investigación biológica y algún tip me dio ahí de inversión en ciertos laboratorios o industrias de laboratorios que estaban haciendo, bueno, pues unas cosas como 5 veces más barato que la competencia, pues toda esa información, la mayoría de analistas que dicen, pues meto en Amazon o tal, no está tan metida en el ajo. Y por eso, pues sí, claro que te preguntaré. Te voy a decir una cosa. Yo ya te he dicho que estudié Administración y Dirección de Empresas. ¿Vale? Cuando me hice piloto, uno de los motivos iniciales era obtener, aparte de todo lo que ya os he contado, era tener una profesión. Yo no tenía una profesión. ¿Y sabes por qué realmente? Porque quería ser experto en un campo concreto. Precisamente especializarte en un campo concreto, porque eso, como tú bien has dicho, es lo que te da el conocimiento necesario para que en ese mismo campo seas capaz de invertir y efectivamente con mucho criterio. Para que te hagas la idea, yo solo te voy a decir una cosa. Ahora mismo, una de las compañías aéreas con mayor proyección internacional y que tienen un precio muy barato en bolsa ahora mismo y tienen de verdad, es a largo plazo, tengo que decir esto, es a largo plazo. Hablamos de 5 o 10 años, pero es una inversión segura, es un blue chip con una capacidad increíble, es IAG. IAG es la empresa inglesa con patrimonio saudí, de Emiratos, que están comprando todas las aerolíneas europeas, ya lo sabes, la última que ha comprado ha sido Air Europa, también Air Europa está un poquito reticente, no sé si han llevado a cabo al final el contrato o no, pero bueno, está comprando todo y esta gente, cuidadito, que está a punto de convertirse en la aerolínea más grande del mundo, dentro de muy poco en capacidad operativa. Y efectivamente, el precio es muy barato, monitorealo, cotiza a niveles 35. Le echaré un ojo. Van por el monopolio, ¿no? Efectivamente. O sea, lo que se está viendo es que una compañía mediana tiene grandes, con lo que te decía, los costes operativos son súper altos, ¿vale? El de mover un bicho de esos. Entonces están teniendo muchos problemas en el desarrollo de negocio, en el mantenerlo, con estos cambios, ¿verdad? Con estas cosas que están pasando, que si el COVID, que si no sé qué, pues están teniendo muchos vaivenes. Y mantener un vaivén de esos para una compañía te mete tal varapalo que te deja fuera. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, al final la compañía dice, mira, yo me vendo, lo vendo a una cosa más grande que me gestione otra gente porque yo necesito que me absorban para que efectivamente sea todo mucho más sólido, mucho más fácil y tal. Y es lo que están haciendo las compañías. ¿Qué están haciendo? Venderse. ¿Venderse a quién? Pues al que puede comprar. ¿Quién puede comprar ahora mismo? IAG. ¿Cuál es el futuro? Pues una especie, efectivamente, no voy a decir un oligopolio, pero un monopolio, pero sí un oligopolio. Que ya sabes que es muy similar, pero con no solo una empresa, sino con alguna más. Pero con los dedos de las manos se cuentan. Sí. Oligopolios. Pues a eso le
Ojo, también. Meten un ojo a IAG, hazme caso, la sección española además, porque tienen diferentes sedes precisamente para evitar el tema del Brexit. Si se quedasen operando o la sede inicial de IAG estuviese en Gran Bretaña, no podrían operar a nivel europeo como están operando con bases fuera de Inglaterra. Eso es muy complicado de explicar, sería desarrollarlo mucho, pero para que lo sepas, el Brexit les ha influenciado negativamente, incluso a nivel institucional, sobre todo, y fíjate, en aerolíneas. En este caso, IAG se está haciendo estas trepas para dejar bases operativas en países europeos con el objetivo de poder seguir moviendo las mismas líneas sin que se vea afectado por el Brexit, ¿vale? Que es una de las cosas que les ha tocado bastante. El Brexit, visados, inmigración. Bueno, les tocó. ¿Cómo no? Con inmigración también. Claro que sí. Tengo ya ejemplos por todos los lados. Sí, es correcto. Y el tema de la aviación está influenciando, está está generando muchos problemas, porque hay una normativa europea, ¿vale? A nivel de Estados miembros, que fija que la posibilidad de operar un avión matriculado fuera de un Estado miembro de forma comercial no es posible dentro del espacio aéreo europeo, ¿vale? Necesita estar, me refiero basado en un país europeo. Es que es un poco complicado, no te puedo, no, es demasiado técnico, podría estar desarrollando. Sí, es societario y todos estos rollos. Eso es, lo que te quiero decir es que el Brexit les ha jodido a las compañías o aerolíneas inglesas, pero mucho, además de otras cosas, como hemos dicho, claro que sí, que si las visas, que está dando muchos problemas. Inglaterra ahora mismo no es lo que era, está claro, y está generando este tipo de cosas. No sé cómo va a acabar, pero efectivamente el tema de IAG lo está gestionando perfecto, porque va comprando compañías en Estados miembros y se está dejando las sedes. O sea, lo está haciendo impecable, ¿sabes? Por eso te digo que la sección IAG de España, ¿vale? Que cotiza en el IBEX 35, porque luego lo vas a encontrar también en Inglaterra, lo que sería la matriz. Pero tú quédate observando la de España, que es muy interesante. Y solo para ver que esto no está con un tercio subjetivo. ¿Tú no trabajas para IAG? ¿O sí? No. De hecho, ya te digo. De hecho, te lo estoy diciendo. Vale, ya. Pero es muy fácil de comprobar. Es muy fácil de comprobar porque la capacidad de negocio que están absorbiendo es lo que dices tú, es prácticamente un monopolio. Tienen a lo mejor ahora mismo, es que no me acuerdo, no te puedo decir números, pero está por encima del 50% de la operativa europea. O sea, las líneas en propiedad de IAG, ¿vale? Me parece que son aproximadamente la mitad del conjunto general de operativa a nivel europeo. Estamos hablando, macho. Tiene mucho que decir sobre los precios, ¿vale? Hombre, sobre los precios, incluso. En épocas de crisis se suele tender a agruparse, porque eso, los grandes se comen al chico, lo compran barato y inflan los precios. Es lo que suele pasar ahí. Es el desarrollo natural en un mundo capitalista. Está clarísimo y esto es el resumen y cómo va a acabar todo. O sea, IAG va a absorber a más compañías a nivel europeo y compañías muy potentes. Y eso es lo que te estoy diciendo. Es tan cíclico este negocio, el de la aviación, que cuando te pegan un sopapo como le ha dado el COVID a la aviación, te quedas muy tocado y para sacarlo para adelante, macho, como te toque ahora que dicen que va a haber otra crisis y no sé qué, no sé cuánto, la gente va a dejar de volar, te pega un sopapo que te deja temblando. ¿Sabes? Entonces, al final prefieres venderlo. Es como el que ha hecho Europa, ha hecho lo mismo. Los Hidalgo han hecho lo mismo. Ha sido exactamente esa jugada. Estaban muy tocados. 500, fíjate una cosa, ¿eh? Le pedían 500 millones antes del COVID. No. Otra vez. No me va a dar 500 millones, creo que eran. Sí, 500 millones de euros por la compañía le pedía a IAG. Me parece que al final han pagado 150 después del COVID. Bueno, de rebajas. Están yendo de rebajas. Es que ahora, ya te digo, o sea, eso ha dejado tocadísimo todo, sobre todo en aviación. O sea, y por dejar un broche así final, ¿qué es lo que más o lo que más tampoco puedes ampliar lo que tú veas, pero qué es lo que más te gusta de volar, por un lado, y luego de la profesión de ser piloto? De volar,
lo más bonito, sin duda, desde mi punto de vista, es la necesidad de concentrarte en lo que estás haciendo. Cuando estás en el avión, pasa en otros campos, por supuesto, todos sabemos lo que es eso. Digamos que solo estás pensando en lo que estás haciendo. Cuidado, porque depende del trabajo aéreo, efectivamente, si te vas a hacer una línea a Nueva York, que dura 9 horas, y metes el autopilot desde el minuto 3, inmediatamente después de despegar, pues vas a estar gran parte de la ruta hablando con el compañero, quizá pensando en tus problemas, y posiblemente divagues. Pero cuando estás volando, acuérdate, no es diferente, cuando un piloto de línea prácticamente no vuela, ¿eh? Sí. Vuelos de 12 plazas, lo que comentabas. Y torea, exacto, que te exige la operativa, depende del trabajo aéreo, lo que te he dicho, aviones más pequeños, de estela media, estela ligera, en los que la automatización es mínima. Cuando estás volando, tu cabeza está volando. Y efectivamente esa, digamos, desconexión del mundo es maravillosa. Eso sería el factor 1, ¿vale? El factor 2 sería el estar haciendo algo que la gente habitualmente no hace, que es volar, ¿no? Eso es una cosa también que gratifica mucho. Y luego de la profesión, lo bonito realmente y lo que me parece interesante es lo ambicioso que puede llegar a ser. No como un puesto normalmente remunerado por cuenta ajena, ¿verdad? No es lo mismo que cuando eres autónomo como tú, empresario, entre otras cosas, que la capacidad, en este caso, o la ambición que puedas tener es infinita. Eso lo determina el éxito que tengas, ¿verdad? No un tío que quiera o no promocionarte o mejorarte el contrato, como cuando estás en una empresa. Digamos que para el piloto también uno de los alicientes dentro de la carrera, o para mí como piloto, es la capacidad de proyección. Puedes llegar muy lejos, puedes tener un puesto muy bonito, que no tiene por qué ser incluso pilotando, ¿vale? Aunque lo que te guste es volar, puedes llegar a numerosas posiciones dentro del mundo aeronáutico, pero además, ya te digo, como piloto puedes estar continuamente buscando nuevos retos. Y repito, no tiene que ser solo en aviación comercial, hay muchísimos trabajos aéreos a realizar, muchísimos. Entonces, como resumen, lo que te quiero decir es la exclusividad de hacer algo que no hace normalmente la gente, la concentración que te exige, por tanto, el estar absolutamente en ello, y luego, para las personas ambiciosas, es sin duda un lugar que si te lo trabajas y pones toda la carne en el asador y eres un tío profesional, puedes triunfar mucho. Solo depende de ti, principalmente. Así que ese es un poco el resumen, tío. Hazte piloto. Jorge, hazte piloto, tío. Yo ya más no puedo, tío. Más no puedo. Sí, vamos a ir dejándolo aquí. Si no me potas, me vale, Jorge. ¿Vale? De momento no. Todavía me queda para marearme, no te preocupes. Tiempo, ya te subirás a un bicho de eso, ya verás. Cuando Es veas... que tengo otra reunión, pero si no podíamos estar aquí 3 horas. No, mucho tiempo, demasiado. No, cuando quieras cortamos, Jorge. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Johnny. Y daremos otro podcast sobre aviación y más variedades. Vamos, ya ampliaremos. Muchas gracias por invitarme. Espero que no haya sido demasiado aburrido. Ya os digo que es un mundo tan técnico que te puede hacer estallar la cabeza, pero hemos intentado hacerlo divertido. Espero que lo hayáis disfrutado todos. Y Jorge, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias. Adiós.